Saben que nosotros siempre hemos sido católicos y ustedes han manchado la reputación de esta familia. Es más, los vamos a desheredar, me decía mi suegro. Y si yo me pongo a escuchar esa voz, si nosotros nos dejamos mover por emociones, por sentimientos, ay, es que es la suegra, es que es la familia. No, pero nosotros seguíamos oyendo la voz de Dios que nos decía, no, sigue adelante, camina hacia lo que te mostré, mira la visión que te di, mira la palabra que te di, sigue hacia adelante, no te detengas. Y vencimos en el nombre de Jesús. Y en la medida que ella comenzó a ver nuestro testimonio de vida, cómo mejoró mi relación con mi esposa, con mis hijos, cómo el Señor comenzó a bendecir, a prosperar, entonces ellos se preguntaban, espérate, aquí hay algo. Y hoy en día mi suegra es la primera que está allí en la fila gritando aleluya, y nos dio hasta la casa para hacer el templo. Aleluya. Pero si yo me dejo guiar por emociones, por sentimientos, ¿qué va a pasar? Me dejo arrastrar por esa voz y no oigo la voz de Dios. Y por eso es importante nosotros siempre estar oyendo la voz de Dios. Número 3, ¿cuál es la otra lucha? Te vas a enfrentar con la lucha de las tinieblas. ¿Tú te crees que Satanás quiere que nosotros tomemos dominio de su reino? ¿Qué pasa cuando un muchacho se mete en el punto de droga de otro? Le dice, toma, aquí está, quédate con todo el negocio. Empieza una rivalidad, una rebeldía, una lucha terrible al punto de que se matan. Asimismo, transfiere eso al mundo espiritual. Asimismo es nuestro enemigo. Él no va a permitir que nosotros vengamos a un sitio y le robemos almas que son de él, amado. Él va a establecer una lucha, una guerra. Pero tú tienes que saber, amado, que si tú te mantienes fiel al llamado de Dios, si tú te mantienes fiel a lo que Dios quiere, a las almas poderosas que Dios te ha dado, tú vas a tener victoria en eso, amado. Amén, santo. Amén, amado. Y por eso, para vencer durante esas luchas, amado, mira lo que hay que hacer. Hebreos 12:1. Para vencer esas luchas, el Espíritu Santo te pasa por procesos. ¿Cuántos han sido aquí procesados? ¿Cuántos han sido procesados? Amén. Todos hemos sido procesados. A veces el proceso, cuando te pasan la lima, en partes que, ¿verdad?, que te tienen que limar, son cosas que a veces duelen. Pero el Señor lo anticipó. Por eso es que el Señor quiere que estemos claramente apercibidos de realmente el conflicto y lo que conlleva estar en ese conflicto, amado. Dice la palabra que para entrar en ese conflicto y vencer las luchas, tú te tienes que despojar de todo peso y de todo pecado. Todos nosotros tenemos algo en nuestra vida que tenemos que lidiar con él, ¿verdad? De la vieja naturaleza. Todos tenemos situaciones en nuestra vida que hay que ir soltando. Tú no puedes correr una carrera con peso excesivo. Cuando tú ves un maratonista, tú lo ves con un pantaloncito bien delgadito, tú lo ves con una camisita, unos tenis hasta livianos que le dan para ellos correr. Amén, amado. Y por eso aquí en Hebreos 1 dice que hay que despojarse de todo peso y de todo pecado para poder correr la carrera de la fe. Si tú estás corriendo la carrera de tu humanidad, tú no necesitas eso. Pero para correr la carrera de la fe, tú tienes que despojarte de todo. Y eres tú quien lo tienes que hacer. En conjunto con el Espíritu Santo. Porque Dios no crea máquinas ni autómatas. Él te pone el Espíritu Santo, que es una conciencia espiritual de Dios dentro de ti, para que te guíe a toda verdad y a toda justicia. Amén, amado. Y te lleva a eso para que comiences a obedecer esa voz y hagas todo lo que esa voz te dice. Y una de las cosas que hay que hacer es quitar todo peso y todo pecado. ¿Y qué es eso, amado? Toda actitud y conducta de nuestra vida que se convierte en un estorbo para correr la carrera de la fe y poder hacer la voluntad de Dios. Usted tuvo que dejar cosas, hermana, para hacer la voz. Muchísimas, ¿verdad? Actitudes, sentimientos, emociones, relaciones, cosas a las cuales usted estaba apegada. Si no, su destino espiritual nunca se cumple. Si usted se hubiera querido agarrada a sus sentimientos humanos, jamás el destino de Dios en su vida se hubiera cumplido. Pero usted tuvo que despojarse de todo aquello que es contrario a hacer la voluntad de Dios y que se convierte en un sobrepeso y en un estorbo. Amén, amado.
Y yo le decía a la iglesia, amado, que hay que soltarlo todo. Hay que soltar la mentira, el orgullo. Uno tiene que morir al orgullo en la carrera de la fe. Uno tiene que morir al egoísmo. Cuando tú estás centrado en ti mismo, tú no puedes hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es colectiva, no es individual. Siempre Dios piensa a nivel colectivo, y por eso hay que morir al egoísmo, hay que morir a la avaricia, a que lo tuyo ya no es tuyo, lo tuyo es de Dios. Usted decía que había gente que dejó todo, pues tuvieron que soltar la avaricia, lo que me pertenece, lo mío, ese instinto de que esto es mío, eso hay que soltarlo para correr la carrera de la fe. Si no, no puedes correr la carrera de la fe. Y son estorbos, amados, que Dios tiene que quitar. Dios tiene que quitar los temores. Hay mucha gente que cuando Dios le muestra lo que va a hacer en sus inicios, se atemoriza. Dice, ¿podré yo con esto? ¿Podré yo hacer esta labor que Dios me está mandando a hacer? Y tú tienes que soltar los temores, los complejos. Tú tienes que soltar todo lo que sea una limitación para correr esa carrera de fe. Y todo lo que son obras de la carne son estorbos. Y el Espíritu Santo va a permitir procesos en nuestra vida para que esos estorbos se vayan de nosotros. Para poder hacer este objeto que está aquí, esas columnas, tuvieron que cortar un árbol, cogerlo, aserrarlo, después pulirlo, darle forma y pintarlo. Y así mismo Dios hace con nosotros. Coge una materia prima, rústica, que no tiene forma, y comienza a limarla, a cortarla, a formarla, hasta hacer la obra que Él quiere hacer con su vida. Y no nos podemos resistir porque es el proceso de Dios. Y aunque nos duela, aunque nos moleste, es querer hacer y cumplir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso yo le digo, amado, que el evangelio de panes y peces y recompensas y promesas, sin responsabilidades y sin decirle a la gente que van a enfrentar batalla, nos sirve para preparar guerreros para la guerra que estamos viviendo espiritual hoy en día. Y por eso tuve mucha gente herida, porque no están adiestrados. Mucha gente que abandona la carrera porque se enfrentaron cosas que no le habían anticipado que iban a enfrentar. Amén, amado. Y Jesús no es así. Jesús te dice tal y como son las cosas que vas a enfrentar, y te dice la magnitud y la intensidad. Amén, amado. Para que tengamos un claro cuadro de lo que es hacer su voluntad. Porque Jesús no está preparando Boy Scout. Jesús está preparando gente de guerra. Aleluya. Déjenle un aplauso al Señor, amado. Aleluya. No es lo mismo preparar a un guerrero, amado, que un Boy Scout. ¿Verdad que no? A un Boy Scout lo enseñan a meter el palito con el marshmallow en el fuego, lo enseñan a acampar, a comer cositas, a pasarlo bien. A un guerrero no. A un soldado lo mandan a levantarse a las 5 de la mañana, lo mandan a correr 5 millas, a abstenerse de ciertos alimentos. Le dicen de momento, dame ahí 20 push-ups, vas a caminar por aquí, vas a entrar por allá, vas a obedecer, y así preparan a los guerreros. Así que cuando Dios te pase por ese proceso, sepa que está preparando un guerrero. Una persona que va a vencer ante la adversidad. Una persona que va a vencer los obstáculos, que va a vencer su carne, que va a vencer los que no conocen al Señor, y que va a vencer aún el mundo de las tinieblas. Y para seguir comprendiendo esto mejor, amado, aparte de Jesús, nosotros tenemos que tener el ejemplo de los siervos y siervas de Dios que corrieron la carrera de fe antes que nosotros, que son nuestra nube de testigos, para entender cómo ellos procedieron en su caminar y en su carrera de fe. Vaya conmigo ahora a Génesis 6:1. Y el primero que te quiero utilizar como muestra de siervo de Dios, que venció, que logró hacer la voluntad de Dios, es a Noé.